Recientemente se han cumplido 100 años de la catástrofe marítima más importante de la historia. El hundimiento del mítico Titanic, el barco insumergible que se hundió a los 5 días de zarpar en su viaje inaugural. Aquel suceso estuvo rodeado de una serie de circunstancias que parecían abocar al mítico buque hacia su fatídico final, porque como si se tratase de una maldición, se dieron todas las circunstancias para que el transatlántico finalmente no llegara a su destino. Incluso se produjeron una serie de premoniciones que llevaron a varios tripulantes a no viajar en el Titanic, fenómenos que convertían a este tema en un asunto único hasta el 27 de marzo de 1977. Ese día, este tranquilo aeropuerto situado a pocos kilómetros de Santa Cruz de Tenerife se transformó en un infierno. Nunca antes ni después se ha producido una catástrofe aérea de tales dimensiones. Y como ocurriera con el mítico Titanic, se dieron todos los fatídicos condicionantes para que la tragedia, como si de una nueva maldición se tratase, fuera irremisiblemente encaminada hacia el trágico final. Así transcurrió todo. Para que se produjera el accidente de los rodeos, no podríamos hablar de una circunstancia concreta, fue un cúmulo de circunstancias. Todo se origina pues por un atentado en el aeropuerto de Gando, en la isla de Gran Canaria. Un atentado compuesto por una pequeña bomba casera que la hicieron detonar en una floristería. Luego después se volvió a llamar por teléfono como que iba a haber otra segunda bomba. Entonces se decidió transferir todo el tráfico en ese momento al aeropuerto de Los Rodeos. Un aeropuerto que no estaba preparado para recibir tanto tráfico aéreo y mucho menos recibir aviones de la envergadura de los Jumbo. Y además eran dos. Uno ya, el de la Pan Am, venía con retraso y el otro, el de la KLM, también llevaba prisa. Ya todos los aviones están en el aeropuerto de Los Rodeos. Las circunstancias climáticas, meteorológicas, no dejan despegar a los aviones, pero hay un momento en el que se despeja el tiempo y esas condiciones ya son favorables. Todo parecía desarrollarse conforme a un perverso y macabro guión, porque se produjeron unas inquietantes coincidencias que fueron de una forma u otra preparando el trágico desenlace. El aeropuerto de Los Rodeos solo tiene una pista de despegue o aterrizaje y una paralela, que es la que se llama pista de rodadura, que es por donde los aviones avanzan hasta la cabecera. Bien, esa pista, la de rodadura, estaba completamente saturada de aviones. Por tanto, los aviones tenían que rodar por la pista principal en sentido inverso y al llegar a cabecera dar un giro de 180 grados. El hecho de que el vuelo de la KLM decidiera repostar un combustible extra provocó que el vuelo de la Pan Am tuviera que esperar. Una vez que KLM está listo para hacer maniobra de despegue, se desplaza por la pista hasta la cabecera de despegue. Inmediatamente detrás de él va el Pan Am con una instrucción muy clara. Al llegar a la tercera salida hacia la pista de rodadura, debería abandonar la pista principal por esa calle. Mientras ya KLM maniobraba, giraba 180 grados y se ponía en posición de despegue. Por la premura de tiempo y por el estrés acumulado, el avión de la KLM, sin tener confirmado el despegue, decidió arrancar. Ocurre además un detalle importante que a veces se pasa por alto. Pan Am tenía las instrucciones de abandonar por la calle 3. En sentido contrario, no era fácil maniobrar un Jumbo por esa calle. Por tanto, el comandante de Pan Am decide no abandonarla por la 3, sino por la 4, mucho más fácil. El comandante de la KLM interpreta que se le ha dado instrucciones para el despegue y empieza a rodar velozmente por la pista. El avión de la KLM inicia su arrancada con plena potencia. Debido al peso de ese combustible extra, pues necesitó más pista para despegar. Entonces, cuando ya estaba arrancando y ya iba lanzado, casi levantando el tren de proa, el avión norteamericano hizo un viraje muy pronunciado para quitarse de en medio como medida desesperada. El comandante holandés decidió acelerar para ver si conseguía levantar vuelo y rebasarlo por la parte de arriba. El peso del combustible, entre otras cosas, impide elevarse por completo y topa de frente con la parte trasera del avión. Es que no había visibilidad. De hecho, el personal de la torre de control se enteró por el accidente, pues por el sonido y las explosiones, porque nadie veía nada. Al final el choque fue tremendo. Todos los pasajeros, incluida la tripulación de KLM, falleció, el avión se desintegró y parte del pasaje de Pan Am sí pudo sobrevivir a ese impacto, el pasaje que estaba en la parte delantera del avión. El colapso en toda la isla fue total. Al día siguiente, los medios de comunicación de medio mundo se hacían eco de la terrible noticia. La colisión del avión de KLM con el de Pan Am
dejó a 583 víctimas mortales sobre la pista de hormigón en un improvisado y siniestro cementerio. Y fue entonces cuando la supuesta leyenda negra que acosaba este aeropuerto desde tiempos antiguos salió nuevamente a relucir. La casuística misteriosa que podemos asociar al accidente de los rodeos genera un tipo de ambiente de información que va calando. Siempre ha sido un aeropuerto muy polémico, ¿no? El enclave está bastante alto, aquí el alisio dominante genera unas nubes y unas nieblas persistentes, el ambiente es muy umbrío. No ha sido el único accidente aéreo relacionado con la pista de ese aeropuerto. Antes del accidente del 77 hubo otros accidentes con víctimas mortales y después del accidente del 77 también. Otra de las historias que surgió a raíz del accidente fue la supuesta existencia de un mapa realizado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, donde aparecía marcado el lugar donde finalmente se habría de ubicar el aeropuerto. Al menos eso se pensaba. Hay una leyenda en torno al aeropuerto de los Rodeos que habla de que los nazis tuvieron algo que ver con su construcción. Habla de esos supuestos planos hechos por ingenieros alemanes donde precisamente en los Rodeos lo situaban con una X roja. Esa documentación pasada los años cae en manos de miembros del gobierno español y ellos interpretan que si esa X la pusieron los ingenieros alemanes que sabían mucho, debe ser que es el lugar ideal para construir ese aeropuerto. La anécdota simpática es que la X roja es donde no debían de construir precisamente el aeropuerto. Los alemanes pusieron la X en ese lugar precisamente porque era el lugar menos propicio para construir un aeropuerto. Lo cierto es que el aeropuerto ya estaba construido desde principios de siglo para pequeños aviones, pero ya existía. Este aeropuerto ya tiene actividad desde 1929, es muy anterior al alzamiento de Hitler y del movimiento nazi. Así las cosas, lo que parece evidente es que aquel lugar no era el más propicio para construir un aeropuerto, porque independientemente de la meteorología, había un factor mucho más importante. Y es que aquel era suelo sagrado desde tiempos ancestrales. En el aeropuerto de los Rodeos existía en el pasado un templo, una zona, digamos, sagrada donde se iba a rendir culto a la fertilidad. Las montañas que la circundan hoy en día se encuentran grabados y cazoletas dedicadas a esos cultos. Como no podía ser de otra forma, en torno a la catástrofe de los Rodeos se produjeron una serie de acontecimientos previos que parecían vaticinar lo que iba a ocurrir. Como si ese destino negro en el que casi siempre hay que creer, consciente de la tragedia futura, quisiese avisar de ello. De entre todos los misterios que rodean a las pistas del aeropuerto de los Rodeos, uno de los más destacados es el de las premoniciones. Personas que presuntamente adivinaron que el accidente del 77 se iba a producir antes de que se produjera. El caso de Uli Frey es el que mayor proyección internacional alcanzó. Era un joven que cursaba estudios de ingeniería y que se sometió a algunos experimentos de parapsicología donde se pedía que se proyectara en el futuro e intentase adivinar los titulares de portada del periódico local con una semana de antelación. Y el resultado se guardaba en un sobre lacrado en la caja fuerte del directivo de la universidad. La sorpresa de todo fue que al día siguiente del accidente, ese sobre lacrado se abrió y se descubrió que el titular tenía que ver con la tragedia del día anterior y con el número de víctimas. Aquí hubo gente que tuvo sueños repetitivos, como es el caso de un taxista, que aunque no llegó a ver a través de los sueños la acción mecánica del choque de dos aviones, veía unas grandes llamaradas, humo y unas cruces que se mantenían incolumes dentro en su interior. Sobre todo destaca la historia de Marilyn Rosner, para muchos considerada una de las mejores médiums o videntes del mundo. Habla de que estando en su casa en Canadá presintió que el accidente se iba a producir. Intentó ponerse en contacto con instituciones españolas para que eso se evitara. Una tripulante del avión de la KLM se iban a quedar, ella y unas compañeras de vuelo se iban a quedar en Tenerife, pero decidieron, digamos, hacer el salto a Las Palmas de Gran Canaria. Pero esta chica en concreto sufrió una especie de sopor, un cansancio extremo y no hubo manera de decirle que no. Ella se quedó en Tenerife, dejó que las amigas siguieran su camino y con eso salvó la vida. Uno de los protagonistas indiscutibles de esa tragedia y de ese episodio es Norman Williams. Es uno de los supervivientes, esperando a que les dicen autorización para despegar. Ven como el pasaje se levanta a estirar las piernas y él le dice a su amigo que esa escena le recuerda a una película que habían visto hacía muy poco en televisión, que era El barco de los tontos, en la que se narraba cómo había un crucero a la eternidad y quienes viajaban en ese crucero no sabían que estaban muertos, ¿no?
El tiempo ha pasado y el aeropuerto de Los Rodeos posee hoy día unas instalaciones modernas y adaptadas al tiempo que vivimos. Pero desde aquel día no ha logrado quitarse la etiqueta de aeropuerto maldito, en el que en ocasiones, incluso, se producen fenómenos extraños. El lugar, desde luego, ha quedado marcado por esa gran tragedia. Parece que hay un impregnatur que inunda las zonas colindantes, ¿no? Se hablan de la aparición de, concretamente, una niña pequeña. Una niña desorientada y con ropajes propios de un accidente, ¿no? Deshecho, vista por parte de los soldados en una garita que está en el perímetro del propio aeropuerto. Los testigos describían una aparición colectiva de un grupo de personas completamente estáticas, salvo que las manos sí las movían, en lo alto de la terrera. Y un grupito pequeño de infantes, de menores, que corretean en esa zona y en un momento dado estos niños desaparecen y como si se tratase de un bucle, vuelven a aparecer en el punto de partida, en el punto inicial. Sea real o no, lo cierto es que este tipo de manifestaciones siempre han ido unidas a sucesos de proporciones tan dantescas como este que nos ocupa. Porque la catástrofe de Los Rodeos marcó un antes y un después en la historia de la aviación. Desde aquel día, nada volvió a ser igual. Quizás si la concatenación de actos y la sucesión de hechos fortuitos y que casi en sí, a nivel individual, no tienen mucha importancia, pero el hecho de que estuvieran todos alineados y se dieran en un tiempo, fue el detonante de que se diera esta circunstancia fatal. El accidente de Los Rodeos va a permanecer, esperemos que para siempre, como la mayor tragedia aérea, que no ocurra un dato similar o un accidente similar, pero todavía quedan muchas heridas abiertas en torno a esa tragedia. Yo creo que es acertado comparar el caso del accidente, del choque de los dos Boeing en Los Rodeos, con la tragedia del Titanic, ¿no? Hay puntos en común. Aquello quedó impregnado por la tragedia, ¿no? Por el dolor, por el sufrimiento que aquellas personas en un abrir y cerrar de ojos debieron de experimentar. Es difícil olvidar sucesos como este. Hoy, desde este nido de águilas, un monumento recuerda a las 583 víctimas que perdieron la vida aquella mañana de marzo de 1977, hace ahora 35 años. Aquel accidente estuvo rodeado de demasiadas anomalías. Quién sabe, quizás con que uno solo de los eslabones de esta cadena maldita no se hubiese unido, quizás no habría pasado nada. Y sin embargo ocurrió, gestando alrededor del suceso una leyenda negra que todavía hoy nos advierte de la fragilidad del ser humano, de que un solo instante es suficiente para transformar nuestra realidad. Un solo instante, no más.